en el ámbito jurídico. Antes de dar inicio a esta charla magistral, procederé a leer brevemente, la hoja de vida de nuestro ponente. Estamos también recordándoles que estamos en simultáneo con la Corte Superior de Justicia de Huánuco, a quienes también le damos la más cordial bienvenida, y también la bienvenida asimismo a sus doctores, a los invitados que están presentes desde la Corte de Huánuco. Bien, continuando entonces, vamos a resaltar la hoja de vida de nuestro ponente, el doctor Pedro David Franco Apaza. Es abogado por la Universidad Privada de Tacna, magíster con mención en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Privada de Tacna, máster en Magistratura Contemporánea y en la Justicia en el siglo XXI por la Universidad de Jaén, España, doctor en Derecho Penal y Política Criminal por la Universidad Privada de Tacna, formador sobre ciberdelincuencia y pruebas electrónicas para jueces y fiscales. Fue el formador de formadores de la especialidad penal del Poder Judicial. Y podemos resaltar dentro de su experiencia laboral que ha ejercido la docencia en pregrado, posgrado, en la Universidad Privada de Tacna y en la Universidad Nacional José Basadre de Burgos. Actualmente se desempeña como juez superior titular de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tacna. Con este sólido respaldo académico y experiencia jurisdiccional, sin más preámbulos, damos la más cordial bienvenida al doctor Pedro David Apaza, agradeciendo su valiosa participación en esta jornada de capacitación. Adelante, doctor. Gracias. ¿Me escucha? Buenas tardes. ¿Me escucha bien? Buenas tardes con todos. Perfecto, gracias. Y entiendo que también se ve la plantilla, ¿no? Conclusión anticipada. Sí, doctor. Excelente. Se puede visualizar Gracias. y también se escucha. Muchas gracias. Gracias por la presentación, ¿no? Gracias a las Cortes que me han invitado. En verdad, para mí es un honor estar en simultáneo con dos Cortes superiores tan importantes para tratar ese tema que espero de verdad alcance los objetivos que nos hemos trazado. Vamos a empezar porque el tiempo avanza, ¿verdad? Y todos estamos empeñados en aprovecharlo al máximo. Entonces, inicialmente vamos a hacer una ponencia con la posibilidad de que ustedes también puedan formular preguntas, tal vez en el chat, o si desean directamente. Vamos a hablar de la conclusión anticipada del juicio. Es el tema que que han dispuesto. Nosotros vamos a presentar un material también vinculado a pronunciamientos de la Corte Suprema, tal vez alguno del TC también, porque aparentemente es un tema que no debería concitar mayor inconveniente en su aplicación, ¿no? El artículo 372 del Código Procesal Penal, sí es cierto, es extenso, tiene varios incisos. Sin embargo, en su lectura deberíamos, ¿no? Deberíamos entender de que su aplicación de algún modo es sencilla, clara. Sin embargo, se van a dar cuenta que con los pronunciamientos de la Corte Suprema y los problemas que se han venido en su aplicación, vamos a encontrar eh, algunas dudas, tal vez respecto, o problemas, como algunos llaman, respecto a su aplicación. A ver, un momento. Vamos entonces a conversar un poco sobre, vamos a ubicarnos, vamos a entrar en contexto, ¿no? La ubicación sistemática de este mecanismo de simplificación procesal. Vamos a hacer una definición muy breve. Vamos a hablar del trámite que se le da, ¿verdad? El control que debe efectuar el juez respecto a los acuerdos que se postulen y algunos problemas, ¿no? Tal vez con interrogantes incluso, para efectos de poder llevar esto más dinámico. Veamos el contexto. Nos encontramos ya en la tercera etapa del proceso penal. Hemos transitado por la investigación preparatoria, etapa intermedia, y estamos ya en el juicio oral. A diferencia de la terminación anticipada, tiene cierta semejanza, ¿no? Tanto así que algunos colegas confunden las instituciones e indistintamente lo utilizan o consideran que la terminación anticipada tal vez es algo mucho más amplio. Y bueno, si yo digo por terminación anticipada, también me estoy refiriendo a la conclusión anticipada.
Y no es sorpresa que en alguna audiencia de juzgamiento, ¿no? eh, la defensa señale, ¿no? Hemos arribado a una terminación anticipada. Entonces, se confunden, entiendo yo por la semejanza, ¿no? que tiene uno y otro. Sin embargo, para ser precisos, este mecanismo de simplificación procesal lo vamos a encontrar en la etapa del juicio, en específico en la fase inicial, ¿no? Ahora, cuando hablamos de juicio, nosotros siempre vamos a vincularlo con la prueba, ¿no? Y entendemos que todo proceso penal, en general, debería transitar por estas tres etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento. Esa es la regla, ¿no? Y en juicio deberíamos actuar pruebas, ¿verdad? Y en base a esas pruebas, decidir, ¿no? Emitir una sentencia. Si es condenatoria, habrá una prueba suficiente que destruya esa presunción de inocencia que le asiste a todo procesado, ¿no? Y se podrá emitir una sentencia. Pero luego de la actividad probatoria, luego de la actuación de prueba personal, documental, material, el artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Penal establece de manera expresa, ¿no? Con un principio rector que todo procesado tiene derecho a un juicio previo, oral, público, contradictorio. Claro, ese es el juicio oral, juicio, ¿verdad? Juicio, conforme a esos principios y en base seguramente a la prueba, ¿no? que se va a actuar, prueba lícita, pertinente, conducente, útil, etcétera. Pero siempre hablamos, entonces, de juicio, vamos a vincularlo a prueba, y en base a esa prueba, emitir una sentencia. La excepción es esto, ¿no? Lo que vamos hoy a tratar, la conclusión anticipada del juicio ante el juez de juzgamiento. Entonces, nuevamente, para marcar la diferencia, juzgamiento a cargo de los jueces penal, de los jueces, ¿no? De juzgamiento, juez penal unipersonal o juez juzgado penal colegiado. Eso ya, de acuerdo a la competencia, la gravedad del delito, pues se establece quién o qué juzgado está a cargo de determinado proceso. El juicio oral lo hemos dividido en tres fases para mayor comprensión, ¿no? Una fase inicial que comprende la acreditación, que está por acá, ¿sí? La apertura de la instalación, la audiencia, ¿verdad? Hay una serie de requisitos que nos vamos a encontrar en el proceso penal o en la etapa de juicio oral, ¿no? Una de las principales diferencias vamos a encontrar con respecto a las otras etapas es que para la instalación de la audiencia de juicio oral resulta imprescindible la presencia de los, en este caso, acusados, además de los demás sujetos procesales, pero el acusado no puede faltar, debe estar presente, asistido por su abogado defensor. En caso no le esté, la audiencia no se puede instalar, ¿no? A lo sumo se podrá declarar contumacia de este acusado de archivo provisional y vamos a reservar el juzgamiento hasta que este señor sea habido, o por la policía, sea puesto a disposición o se ponga derecho. Como se dan cuenta, entonces resulta imprescindible, además de la presencia de los demás sujetos procesales, de que el acusado esté presente justamente, y entiendo, ¿no? Porque es una de las etapas, tal vez como dice el mismo código, estelar, el más importante del proceso penal, pues sin él, sea su presencia virtual ahora o física, no podríamos, por supuesto, menos instar o aplicar este mecanismo, ¿no? de simplificación procesal como es la conclusión anticipada. Entonces iniciamos con o la acreditación de todos los sujetos procesales concernidos. Escucharemos alegatos de apertura de las partes, la fiscalía expondrá su teoría del caso, bueno, expondrá pues el fáctico, ¿no? Los hechos que postula como acusación, que los adecua a un determinado tipo penal. Eh, Establecerá también qué pruebas se van a actuar en el juicio. En Tacna deberíamos escuchar ahí seguidamente los alegatos también de la defensa, ¿no? Pero se altera un poco el orden. Bueno, en Tacna yo entiendo que por fines prácticos y evitar también contrariedades, como voy a explicar ahora. Escuchamos al fiscal, se le informa al acusado de sus derechos, ¿no? Eso de conocer los cargos, de ser asistido por un abogado defensor de su libre elección,
o bueno, de acogerse también al silencio y otros. Y luego se le pregunta, bueno, estoy hablando de caso específico, ¿no? Se le pregunta si acepta ser autor y responsable de la reparación civil. Y él, consultando a su abogado, contesta, ¿no? De manera expresa, oral. Si se fijan, el orden aparentemente ha cambiado, ¿no? Escuchamos al fiscal y inmediatamente le preguntamos al acusado sobre esos hechos y su postura, ¿no? Si acepta o no ser autor del delito. Ya no escuchamos al defensor, lo hacemos después. Y esto luego de entender de que a veces surgen contrariedades, ¿no? Escuchamos al defensor y el defensor dice, no, mi patrocinador es inocente, no participó en el delito, no estuvo ahí, u otra versión. O lo contrario, dice, sí, va a aceptar cargos, ¿no? Se va a someter a la conclusión anticipada y cuando se le pregunta al acusado respecto a esos hechos, él dice, no, soy inocente. Entonces hay una contrariedad que se trató de evitar justamente alterando este orden y entiendo que de ningún modo, ¿no? Podría afectar eh, gravemente la legalidad, sino por el contrario, hace más bien que las respuestas de abogado y defensor sean coherentes, tengan el mismo sentido. Y es importante eso, ¿no? Porque si vamos a encontrar respuestas disímiles entre ambos, seguramente vamos a encontrar una posibilidad de que este procedimiento de conclusión anticipada, ¿no? Podría ser anulado, ¿no? Por un vicio o por un malentendido. Entonces, eh, no sé si eso también se practica en sus cortes, pero creo que con eso se puede zanjar ya ese aspecto, ¿no? Porque es importante, ¿no? Es importante que el procesado, el acusado o el juzgado mismo tenga certeza de cuál es la postura que tiene el acusado respecto a esos hechos imputados por el Ministerio Público. Bien, entonces se da esa posibilidad de aceptación o no de cargos. Si no acepta, el juicio debe continuar, ¿verdad? Y pasemos ya a la siguiente fase del ofrecimiento de pruebas. Claro, y ese ya es otro tema relacionado al desarrollo del juicio oral o la actuación probatoria que seguramente se va a tratar en otro momento. Nosotros quedamos acá, ¿no? En la fase inicial y en la primera parte, ¿no? Luego de informar al acusado de los derechos, claro, conocedor ya de los hechos imputados, se le preguntará si acepta o no ser autor de los cargos y él tiene la posibilidad de hacerlo, de aceptar o no, y eso va a servir, ¿no? Va a servir como presupuesto para tal vez disponer la conclusión anticipada del juicio. Eh, ¿Qué concepto entonces tenemos de esta figura? El acusado reconoce los cargos y penales y la responsabilidad civil, y esto, como dije, a nivel de juicio oral, ¿no? Ahí se está presentando esta figura. Algunos dicen, oye, el acusado al aceptar cargos está renunciando a la presunción de inocencia, está renunciando a un juicio previo, oral, público, contradictorio, ¿no? Ya no hay necesidad de actuar pruebas porque él está renunciando, se está autoincriminando, dicen. Ya no hay necesidad entonces de probar de que él ha cometido o está vinculado al delito que se le atribuye. Entonces, acepta el delito está, ya está acreditado, acepta su responsabilidad penal, entonces también acepta que es autor, cómplice, investigador, etcétera, ¿no? La determinación que se haya señalado en la acusación. Podría haber también algunas, vamos a decir, particularidades en ese aspecto que vamos a conocer más adelante. Pero definamos, ¿no? Conclusión anticipada, un aspecto sustancial de esta figura es la conformidad, reconocimiento, ¿no? Del principio de adhesión. Si vamos a revisar los acuerdos penales, vamos a encontrar mucho este término, consenso, adhesión, ¿no? Aparece indistintamente, a veces pareciera que se confundieran los dos. El acusado escucha los cargos formulados oralmente por la fiscalía en la audiencia del juicio oral, y luego de consultar con su abogado, él los acepta, se adhiere a los términos de la acusación, totalmente, digamos, ¿no? Y luego abre la posibilidad de llegar o negociar respecto a la pena o las demás consecuencias accesorias, ¿no? Pena, responsabilidad civil. Consenso, principio de consenso. Llegan a un acuerdo los sujetos procesales, ¿no? La fiscalía, el defensor y el mismo acusado. Si hay actor civil, también podría participar para efectos de determinar la cuantía o la forma de pago de la reparación civil, igual respecto a la pena, ¿no? Eh, Se excluye ya de valorar medios de prueba, porque no se ha actuado, ¿no? Recuerden, estamos en la etapa inicial.
Tampoco podemos tomar en cuenta los elementos de convicción, que es la gran diferencia que tenemos con la terminación anticipada. Si usted revisa una sentencia de terminación anticipada y una de conclusión, vamos a encontrar que efectivamente, ¿no? En la primera, el juez finalmente sí establece, señala y describe los elementos de convicción que hasta ese momento se habían recabado, mientras que en la audiencia de juicio oral está proscrito hacer eso. No podemos denunciar ningún tipo de información probatoria, simplemente en base a los hechos que el acusado acepta, pues se emitirá o se aprobará el acuerdo. Claro, dirán, oiga, ¿y eso es automático? No, por supuesto que no. Hay que efectuar un control de legalidad, un control judicial que hace el juez, no solo respecto a la imputación fáctica, sino también a la calificación jurídica, la participación que se le atribuye al acusado, etcétera, ¿no? Vamos a ver que no es un tema tan sencillo como se podría pensar, ¿no? Eh, bueno, ya hemos hablado de esto. Hay un marco normativo, el 372 de nuestro Código Procesal Penal, el Acuerdo Plenario 5-2008. Hay un último decreto que se ha emitido, el 017-2017, JUS, conclusión anticipada, y es una nueva directriz, ¿no? Que, bueno, finalmente ratifica la validez de las audiencias virtuales, ¿no? Y las audiencias virtuales, como se viene aún, ¿no?, practicando. Y bueno, ventajas también, hay algunos cuestionamientos de otro sector, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en otro momento. Entonces, ¿qué características presenta este mecanismo procesal? La conclusión anticipada eh, se genera a raíz de un acto unilateral del procesado. La Corte Suprema también dice acto bilateral, ¿no? Acto bilateral del procesado. Pues entiende que la expresión voluntaria de aceptación de cargos nace del imputado asistido con su abogado, de ambos, de manera similar, simultánea, ¿no?, de ambos, sin diferencias, ¿no? Ambos dicen, aceptamos, aceptar el cargo, y patrocinado, el otro dice, sí, es verdad. Por eso en la Corte Suprema, en sus diferentes casaciones, vamos a encontrar pronunciamientos donde dicen que es un acto bilateral, ¿no? Pero también vamos a encontrar que dice que es un acto unilateral, porque es el acusado, finalmente, él directamente, de manera expresa, quien acepta los cargos, claro está, con la asistencia siempre de su defensor, que debe estar debidamente preparado, ¿no? No solo con conocimientos del proceso penal, sino también de lo actuado. Responde una estrategia entonces, ¿no? Obvio, responde una estrategia, por supuesto, ¿no?, que seguramente resulta más conveniente a este acusado. Acusado que entendemos es responsable, ¿no? También se considera eh, responsable de la comisión o de este delito. No deberíamos considerar que tal vez una persona inocente acepte cargos, aunque tal vez sí, ¿no? Por eso es que se cuestiona muchas veces, ¿no?, terminación anticipada, conclusión anticipada, que no se genera, pues, justamente después de un juicio previo, oral, público y contradictorio, y luego de la actuación de pruebas, sino más bien de la manifestación de voluntad que realiza el acusado, en este caso, por ejemplo, de renunciar a la presunción de inocencia, renunciar a un juicio previo, oral, público y contradictorio. Es herramienta, ¿no?, que siempre va a estar presente, ¿no? Sin embargo, deberíamos entender que este acusado, ya acusado, se convence y dice, pues es cierto, ya está, me van a condenar igual, así que mejor acepto cargos, porque sí, efectivamente soy el autor, soy el responsable del delito, y me veré favorecido de un descuento, ¿no? Bono procesal. Deberíamos entender así. Finalmente, el juez, ¿no? El juez va a aprobar ese acuerdo, pero tiene que hacer un control, bueno, para evitar justamente este tipo de situaciones, ¿no? Eh, y ahí tal vez la justificación de que alteremos ese orden, ¿no?, inicial, ¿no?, para que encontremos una respuesta, pues, digamos, eh, unilateral o bilateral del acusado, ¿no?, respecto a la aceptación o no de los cargos. El acusado renuncia a la actuación de pruebas y al derecho a un juicio público y contradictorio, ya lo dijimos. Tenemos que seguir el juez debe velar por el cumplimiento formal de ese procedimiento, de ese trámite. Hay un trámite establecido y que a veces, ¿no?, si eso lo digo por experiencia quizás, porque estamos en juzgamiento, tenemos carga procesal, los jueces de juzgamiento hoy por hoy tienen mucha carga procesal, ¿no? Eh, Lamentablemente ahora todo se acusa, ¿no? Entonces todo va a juicio oral, a veces, ¿no? Y en juicio oral tenemos agendas recargadas, ¿no? Los juicios orales se caracterizan porque una audiencia, sí, puede ser una audiencia, pero se separa, ¿no? Se divide en varias sesiones que comprometen mucho tiempo, que exigen mucho tiempo,
¿no? No solo de semanas, meses, tal vez incluso de años. Entonces sí que hay que tener, esa es nuestra realidad, ¿no? Los jueces tienen, bueno, acá en Tacna yo pude hablar, ¿no? Consultado así, decía 20, 30 audiencias diarias. Bueno, ellos dicen audiencias, pero son sesiones, ¿no? Son expedientes distintos, ¿no? Son expedientes diferentes que ellos tienen que tramitar. Entonces a la semana, al mes, ¿cuántos, y si se hace colegiado, cuántos dirigen ellos, ¿no? Se ha desnaturalizado un poco ya esto, porque hay muchos jueces del mismo juzgado penal colegiado que ya al emitir una sentencia y esta es anulada, ha hecho que estos estén impedidos, por ejemplo, de conocer esos expedientes, ¿no? Que exige que también se inicie nuevamente, perdón, se reinicie con un nuevo, o un juicio oral nuevo, ¿no? A cargo de otros jueces, que en estos casos a veces son los llamados, ¿quiénes? Los jueces penales unipersonales. Entonces los jueces penales unipersonales no solo tienen la carga exclusiva de su juzgado, también tiene que atender carga que se delega, ¿no? A raíz de esos impedimentos del juzgado penal colegiado. Entonces, la tarea es complicada, ¿no? Hay mucha afectación ahí, tal vez de algún modo, no solo al trabajo que ellos realizan, sino a principios, ¿no? Que rigen el proceso del juicio oral, la inmediación, dicen muchos, ¿no? La concentración, continuidad, etcétera. Entendemos que en una audiencia se actúan pruebas, se genera información de alta calidad para luego emitir una sentencia también, ¿no? Con esas características, pero si eso no se realiza conforme a los principios que nuestro proceso penal, ¿no? Sea una audiencia, tal vez solo una, y si hace un receso, pues será el día siguiente, y tratemos de concluir en las sucesivas. Si no se cumple esto, vamos a encontrarnos con este problema que hoy viene, viene atravesando nuestra corte. Ah, oiga, y tal vez hay que trabajar más, tal vez hay que hacer actividades de descarga, ¿no? Como a veces algunos planteamos o se plantean. Nuestros jueces en Tacna, les comento, que ya han superado, yo creo que ya deben estar, no sé si a este nivel, acercándose ya al estándar que se les exige, ¿no? Estadísticamente, al 100%. En general, a diciembre ellos superan el 200%, casi llegando a los 250, 270% de la exigencia de producción, ¿no? Que se les realiza cada año. Incluso han sido catalogados como pues destacados, ¿no? Por su entrega al trabajo y su producción, la producción que han realizado. Pero pese a ello, la carga sigue en aumento, sigue incrementando. Entonces, es un tema ya que tal vez no tiene que ver tanto con el proceso penal en sí, tal vez por la carga logística, no sé, pero de algún modo la conclusión anticipada en esta realidad, pues surge como un tema, ¿no? De relevancia, pues nos va a permitir primero celeridad, ¿verdad? Eh, Determinar una audiencia o programada para un determinado tiempo en una sola sesión. Abreviamos entonces tiempo, economía procesal, descarga. Los jueces de juzgamiento me entenderán, ¿no? Cuando te llevamos a una conclusión anticipada, bueno, y todos aceptan, ¿verdad? Y luego esta sentencia queda consentida, que se puede decretar en el mismo acto. Bueno, estamos contentos, pues hemos producido y tenemos ahora la agenda un tanto más aliviada, ¿no? Entonces, es un evento de relevancia, ¿no? Entonces, importante ponerlo en práctica, claro, ¿no? Siempre y cuando, como decíamos, también respetando el procedimiento establecido para este, ¿no? Bueno, espero que, bueno, eso es una situación real que se está presentando, ¿no? Bien, a ver, la conclusión anticipada es un mecanismo de simplificación procesal, es lo que dijimos, similar a lo que es la acusación directa, proceso inmediato, terminación anticipada. Si se fijan, abreviamos, ¿no? El proceso, en este caso abreviamos el juicio, la etapa de juicio oral. Ya no será necesario actuar pruebas y nos vamos a limitar a dictar ya la sentencia. Entiende que el acusado al aceptar cargos renuncia a la actuación de pruebas y el juez en esa misma sesión podría dictar la sentencia de conformidad, ¿no? Sentencia de conformidad. O suspender la audiencia, convocarlos para otra sesión dentro del lapso de 48 horas y leer la sentencia. Uno u otro disposición que implica celeridad, ¿no? Producción. Entonces, ¿hay diferencias con la terminación anticipada? Dijimos, ¿no? Adelantamos que sí. Mientras que la terminación anticipada, proceso especial,
se puede realizar durante la investigación preparatoria y etapa intermedia para algunos casos, la conclusión anticipada siempre será practicada o será posible su aplicación durante el juicio oral, en la fase inicial. Es la regla, ¿no? Yo digo, hago hincapié en esto porque vamos a encontrar que tal vez también podría darse en la etapa probatoria. ¿Cuándo? ¿No? No quiero adelantar mucho, pero vamos a encontrar algunas situaciones que se van a dar, ¿no? Los beneficios también tienen diferencias, ¿sí? Con la terminación anticipada, el descuento en la pena concreta, la que se establezca, se puede descontar hasta un sexto, no necesariamente un sexto. Igual en la terminación anticipada el descuento será menor, el descuento podría ser hasta séptimo, ¿no? Séptimo. Si se fijan, como dijimos anteriormente, con la conclusión anticipada no se van a evaluar elementos de comisión o medios de prueba, ¿no? Donde podríamos hacer mención y seguramente solo leyendo la acusación y de la lectura también de elementos de comisión nos vamos a encontrar tal vez situaciones que con solo referenciarlas podrían justificar debidamente la decisión. Sin embargo, eso está por escrito, eso no se puede hacer. Y si hay la necesidad de hacerlo, el juzgado debía desaprobar el acuerdo y pasar ya ¿no? Más bien desaprobar el acuerdo y continuar con la audiencia del juicio oral, sería la actuación de pruebas, que eso sí, ¿no? Nos da libertad ya en la sentencia de emitir pronunciamientos de diferente tipo. Hay confusiones también de la conclusión anticipada con la confesión sincera. No sé si has escuchado eso, ¿no? Cuando se inicia la audiencia y dice, mi patrocinado llegó a un acuerdo con el fiscal, ¿no? Se le va a descontar la pena por la conclusión anticipada y además por la confesión sincera, ¿no? A un descuento, bueno, hasta de un tercio. Y por tanto, mi patrocinado merece una pena, pues, tal vez suspendida, ¿no? Y por debajo, obviamente, por debajo del mínimo legal. Entonces, y a veces el mismo fiscal, la audiencia dice, sí, efectivamente, doctor, hemos establecido que no solo debe recibir ese bono o ese descuento por la conclusión anticipada, también, ¿no? Le corresponde un beneficio por la confesión sincera. Entonces, es un poco, ¿no? A veces las partes, el persecutor del delito, el defensor de la legalidad, está conforme, está dando su anuencia respecto a la aplicación también de ese beneficio. ¿Qué debemos hacer? Los jueces se aplican esto, por el consenso, dice, ya está, perfecto, entonces que prevalece y hacemos el descuento que corresponde y le aplicamos la pena que nos propone. ¿Qué debemos hacer en estos casos? ¿No? Hay que distinguir, ¿no? Son dos figuras diferentes. La conclusión anticipada, habíamos dicho que es un mecanismo de simplificación procesal, excluye la actuación de pruebas. La confesión sincera está prevista en el artículo 160, sus efectos en el 161 del Código Procesal Penal, ¿no? No es otra cosa que, es cierto también, que el acusado no solo acepta su responsabilidad, sino confiesa, ¿no? Y se entiende cuando dice sincera, de manera corroborada, ¿no? O sea, acreditada, que lo que está diciendo es verdad, lo hace de manera espontánea, corroborar ante el juez también y ante el fiscal o el fiscal, con la asistencia también de su defensor, ¿no? Y hay una característica relevante, permite esclarecer la verdad de los hechos, permite esclarecer la investigación que se viene realizando. La Corte Suprema, en estos pronunciamientos que voy a presentar, hace referencia a esa característica tan importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, dicen, ¿no? La defensa del recurrente confunde los efectos de su decisión a acogerse a la conformidad procesal, la conclusión anticipada del juicio, y la trata de equiparar con la confesión sincera bajo el supuesto de la colaboración con la justicia y la ausencia de obstrucción. No obstante, dice, la naturaleza y requisitos de ambas instituciones procesales resultan distintos. Hay una diferencia entonces, ¿no? En el caso de la confesión sincera, requiere para su aplicación que el imputado ayude a la facilitación del esclarecimiento de los hechos delictivos, ¿no? Y por tanto, oye, entonces se da durante la investigación. Bueno, al menos la Corte Suprema lo está señalando así, ¿no? Seguramente vamos a encontrar también por ahí doctrina y también pronunciamientos de la Corte, pero no tan así específicos, que nos hagan notar que sí se podría aplicar también en las otras etapas del proceso penal. Pero, bueno, también encontramos esto, ¿no? Donde taxativamente señala de que esto más bien es propio de la investigación y permite esclarecer
o facilitar el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Y entonces hay un principio que habla, ¿no? De su oportunidad. ¿Qué oportunidad se debe practicar entonces, o se debe hacer mención a la confesión sincera? ¿Dónde aparece? ¿En qué etapa? ¿No? Entonces, señala finalmente que no, pues no se debe aplicar aquí en la etapa de juzgamiento, ¿no? Acá hay un caso más, ¿no? Que nos señala lo mismo. Pero en concreto está, me parece que este razonamiento tiene justificación, porque no olvidemos, estando ya en juicio, al menos a nivel fiscal, bueno, al menos también eh, ya en juicio transitado por la etapa intermedia, ¿no? El juez, el fiscal, luego de transitar por la etapa de la investigación preparatoria que él ha dirigido, entiende, ¿no? Ha copiado elementos de convicción, información, ha realizado actos de investigación suficientes que lo llevan a convencerse de que está frente a un delito y que ese delito está vinculado o se puede vincular al acusado. Y por eso presenta esta acusación. Llega a un nivel, a un estándar, hablamos de estándar probatorio, ¿no? Un nivel de sospecha suficiente, ¿no? Ya tiene acreditada la comisión del delito, tiene plenamente identificado al autor o partícipe de ese presunto delito, y entiende que hay elementos de prueba que luego de actuarse, ¿no? Van a confirmar ese nivel de sospecha con la sentencia, ¿no? Entonces, y a este nivel el acusado ya en juicio dice, ¿no? También debe considerarse que había confesión sincera, va a ser un poco más complicado, ¿no? Porque se entiende que eso no va a ser ya necesario. Porque ya estamos frente a una acusación eh, escrita, formulada por el Ministerio Público. Eh, sí, hay varias posibilidades también, ¿no? Tal vez no se ha considerado la declaración inicial del acusado. Efectivamente, él brindó información relevante que luego permite al fiscal acusar. Por eso digo, o sea, hay que tomar en cuenta también entonces las cosas de manera particular, ¿no? Quizás, ¿no? Estoy hablando, pero como regla general, entonces, como regla general yo creo que nos podemos quedar con esto, ¿no? Al menos, en todo caso, si esto no es así, tendríamos que verificar que efectivamente el acusado facilitó la investigación y quizás, ¿no? De ser el caso, podríamos aplicarle un beneficio adicional, ¿no? A ver, luego, el acusado entonces, frente a los términos de la acusación, luego de que estos son expuestos oralmente, él puede, y la pregunta, ¿no? Que se le va a formular el juez de la perdón, el juez de juzgamiento, él puede admitir los cargos, ¿no? Puede admitir, perdón, niega los cargos de la regla, ¿no? Niega los cargos y el juicio continuará, ¿no? Pasaremos ya a la siguiente fase de la actuación probatoria. Puede admitir los cargos, la pena y reparación civil, y hablamos de una declaración, eh, conclusión anticipada, vamos a decir perfecta, ¿no? El juez podría, ¿no? Luego de escuchar la propuesta, el acuerdo, dictar una sentencia, ¿no? O sea, entonces, con la aceptación de cargos, lo que se va a generar es que una sentencia condenatoria. Eso debería ser, ¿no? Nuestro razonamiento general, al menos. Sin embargo, vamos a encontrar que por la propia norma, por el artículo 372, no va a ser siempre así. El juez incluso podría dictar una sentencia absolutoria, dice la norma, y lo vamos a ver más adelante. Eh, Aceptando los cargos, pasamos a la etapa de la negociación, y conforme al principio de consenso, las partes podrían postular un acuerdo, ¿no? Consensuado. O sea, es decir, de manera, en este caso, tanto fiscalía y defensa están de acuerdo, no cabería, ¿no? Por ahí que el fiscal diga, sí, hemos llegado a un acuerdo, señor juez, se le va a imponer una pena de 4 años de pena privada de libertad, suspendida de su ejecución, y por ahí el fiscal, o cuando le preguntamos al defensor si es así, él diga, sí, pero no, o no, en realidad son 3 años, ¿no? Entonces ahí no hay acuerdo, porque pues, no podríamos aprobar eso, ¿verdad? Eso ya no se trata de una conformidad, ¿no? Y bueno, vamos a ver que a veces se presentan estas situaciones y pese a ello, a veces los jueces, ¿no? Por el ánimo, entiendo yo, de liberar un poco la carga, ¿no? Se aceptan, o perdón, se aprueban esos acuerdos y vamos a ver que ocurrimos ya en nulidad, ¿no? Entonces el acusado acepta los cargos, los expone el fiscal de manera oral al juez,
Él hace un control judicial de estos acuerdos, ¿no? Al acusado finalmente, ¿no? Finalmente también igual, pese a todo, le preguntamos finalmente, oye, está conforme con las consecuencias jurídicas de la conclusión anticipada, de la sentencia, etcétera? Y él va a decir, seguramente la experiencia que sí está conforme. El juez podrá dictar entonces una sentencia de conformidad. Sí, también cuando ve que tal vez este acuerdo no es el más ajustado a la ley, podría desaprobar el acuerdo. O como dije, podría dictar una sentencia absolutoria. Pero para eso tiene que ser una evaluación, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a ver más adelante cada caso. La sentencia de conformidad, entonces, conforme a la aceptación que pueda dar el acusado, te van a presentar de dos modos, ¿no? Una conformidad absoluta. El acusado acepta los cargos, la responsabilidad penal, la pena y la reparación civil. Acepta, tal cual. ¿Mm? Una relativa, solo acepta los cargos imputados, los hechos y la responsabilidad penal. Sí, los hechos sí efectivamente ocurrieron y también soy autor de esos hechos, pero cuestiona la pena. Dice, no estoy conforme con la pena, ¿no? Tampoco, o sí, ¿no? Con la reparación civil. Entonces ahí podría haber, ¿no? Acepta los cargos, la responsabilidad penal, pero no está conforme con la pena y la reparación civil. O está conforme con la pena, pero no está de acuerdo con la reparación civil. Respecto a estos dos conceptos, el juez podría, ¿no? Eh, ¿No? Y debería, ¿no? Si hay desacuerdo, debería disponer un juicio, ¿no? Mini juicio será, pues, ¿no? Para determinar la cuantía de la pena, la cuantía de la reparación civil, de la prueba ya admitida en la etapa intermedia va a establecer qué pena, qué pruebas se van a actuar, pruebas se van a actuar en este juicio, ¿no? Solo para determinar esos conceptos, pena y reparación civil, o solo reparación civil, ¿no? Acá surgen algunas situaciones, ¿no? A veces cuando sí hay conformidad respecto a los hechos, a la pena, el juez dicta una sentencia, saca una sentencia, una primera sentencia, por ejemplo. Y en algunos otros casos, ¿no? Luego de la actuación de pruebas, por ejemplo, ¿no? Respecto a lo que es determinar la reparación civil, emite una segunda sentencia, ¿no? Eso puede llevarnos a una confusión, un proceso, dos sentencias. Claro, se trata de una sola resolución, ¿no? Así la segunda tal vez estaría integrando la primera, o tal vez la posibilidad sería, ya pues reservamos el pronunciamiento, actuamos pruebas respecto a la reparación civil y luego emitimos una sentencia integral, ¿no? Completa. Eh, Uno y otro aspecto no justifica una nulidad, pero habría que en todo caso establecer qué es lo más conveniente para el proceso penal, ¿no? Más si encontramos, quizá, que no, en un proceso penal, a veces, muchas veces, no solo estamos frente a un acusado, sino también una pluralidad. También hay pluralidad de hechos que califican diferentes delitos, ¿no? Imputados a un solo acusado o a varios. Entonces, ahí de algún modo también se complica esta situación, ¿no? O sea, no es tan sencilla ya, ¿no? Entonces, retomemos, ¿no? Instalamos la audiencia de juicio, se informa al acusado de los derechos, se le pregunta al acusado si acepta ser autor, si admite esos hechos imputados por la fiscalía, si considera que es autor o acepta ser autor, partícipe, ¿no? Acepta esa pena, la reparación civil. Si no acepta, el juicio continúa. Si acepta, verificamos si esa aceptación es absoluta o es relativa, ¿no? Si es relativa, tendríamos, como dije, continuar la audiencia solo respecto a esos conceptos, ¿no? Sea pena y reparación civil, sea pena o reparación civil, determinando las pruebas que se van a actuar. Ya no tenemos pruebas para acreditar responsabilidad del procesado, ya no tenemos pruebas para acreditar la comisión del delito, ¿no? Solo esos conceptos. Pena, quizás, certificado de antecedentes penales. No sé, si queremos acreditar habitabilidad, tal vez ¿no? Ese informe que a veces nos traen los fiscales, ese historial de casos, etcétera, o sentencias o investigaciones, ¿no? Que corresponden para acreditar justamente aquello, ¿no? Ahora, si hablamos de la presencia de una circunstancia tenuante, ¿verdad? Entonces estará referida en la actuación probatoria solo para ese aspecto. Igual respecto a la reparación civil, ¿no? Si se trata de lesiones, tal vez lo que vamos a actuar va a ser el certificado o el peritaje o la declaración de ese perito, ¿no? Que evalúa a este agraviado, ¿no? Para acreditar la entidad del daño producido,
Si ha habido atención médica, seguramente los gastos generados a raíz de ese hecho, pero no, ya no, ¿no? Pruebas destinadas a acreditar la comisión del hecho, la responsabilidad del procesado, porque eso ya ha sido aceptado, ya ha sido aceptado. Entonces, como ven, ¿no? De algún modo siempre, siempre, la conclusión anticipada, sea esta incluso relativa, va a favorecer a la celeridad procesal. El juez definitivamente, frente al acuerdo arribado entre las partes, debe efectuar un control judicial, ¿no? Hará un control de la tipicidad de esa conducta, la legalidad de la pena y la reparación civil. La, la sentencia, si se fijan, no se va entonces a sustentar en base a pruebas, sino más bien a la aceptación o al control de legalidad que puede efectuar el juez respecto a al acuerdo que postulen las partes. Bueno, y casos prácticos. Este es de Tacna. Acá hay una conclusión anticipada relativa, ¿verdad? Y bueno, finalmente la Corte dice que eh, si no hay acuerdo respecto a la pena o reparación civil, eh, debe, ¿no? Debe establecer el juicio respecto a estos temas, ¿no? Delimitar el debate respecto a sus extremos y favorecer la contradicción, actuando pruebas, ¿no? Actuando pruebas, ahora sí, respecto a estos conceptos. Solo hay respecto a lo que es la pena y la reparación civil. Otro tema que es relevante y que ya de algún modo hemos anticipado es que el acusado, al declarar la voluntad, al señalar expresamente, consciente, de que acepta los cargos, él reconoce no solo los hechos, sino también la calificación jurídica que el mismo fiscal, y ahora no solo el fiscal, ¿no? El mismo juez de unipersonal, perdón, juez de investigación preparatoria en etapa intermedia, establecido, ¿no? Se entiende que ese es un control ahí también, ¿no? Sustancial de la acusación, se entiende. Entonces la calificación jurídica es la más adecuada, se ajusta a esos hechos, y este acusado reconoce su participación en ese delito. Acepta entonces no solo los hechos, el fáctico, sino también la calificación jurídica. Respecto al primer punto, esa manifestación de voluntad, expresión libre, consciente, personal, formal de la aceptación de las consecuencias jurídico-penales derivadas del delito, exige un presupuesto, ¿no? Que este acusado sea consciente de las consecuencias jurídicas que está asumiendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este recurso de nulidad 2925-2012 Lima, dice, es evidente que el imputado careció de una defensa efectiva, pues la información jurídica que le proporcionó fue a todas luces equivocada. Como el defensor indujo a error al imputado para la aceptación de los cargos, una persona, tiene que ver mucho, ¿no? Las condiciones personales de este acusado, ¿no? Entonces no se aplica para todos, ¿no? Esta persona, en este caso en particular, es una persona que tenía primaria incompleta, se dedicaba a la agricultura en la provincia, Huanta. Esto hace denotar entonces de que tal vez no comprendió, ¿no? No comprendió debidamente las consecuencias jurídicas de la aceptación de cargos. Y se le condenó, pues, ¿no? En base a una conclusión anticipada. Pero más bien fue inducido a error. Y el error no genera derechos ni obligaciones. Entonces, en ese sentido, ¿no? Estableciendo de que, imagina acá, el señor careció de defensa efectiva, es decir, que el defensor no estuvo a la altura, no le supo explicar los alcances de este mecanismo, bueno, entonces se dispuso la nulidad de esta sentencia. Igual, o bueno, este es otro caso, pero este es más bien el caso contrario, ¿no? Acá, como dijimos, tomamos en cuenta mucho las conclusiones personales del acusado. Y en este caso el acusado era un juez, un ex juez penal, un juez penal supernumerario, creo que era el delito de cohecho, ¿ya? Y él alega justamente afectación al derecho también de defensa, o al error en que se habría incurrido al no habérsele explicado debidamente los alcances de la conclusión anticipada y menos de las consecuencias jurídicas de la aceptación de cargos, ¿no? Entonces él cuestionaba la sentencia. Y la Corte Suprema hace notar de que este señor, por sus condiciones, era un juez, era un ex juez, y había practicado, había estado ejerciendo este cargo, si no recuerdo, más de 8 años. Incluso decía entre los argumentos
durante esos 8 años no ha sido sancionado, decía, no ha sido sancionado por inaplicación o aplicación indebida de la norma procesal penal, lo que hace notar que más bien era experto, ¿no? Muy capacitado, ¿no?, en las normas del proceso penal. Y por tanto, incluso decía, el juez de juzgamiento en su carrera, en su trayectoria, tenía que practicar, ¿no?, o dictar sentencias producto de la conclusión anticipada. Entonces, ¿cómo vamos a pedir la nulidad? ¿O cómo se va a disponer la nulidad de la conclusión anticipada frente a un acusado que en su momento más bien tenía pleno conocimiento? No solo era abogado, fue ex juez penal, no recibió sanciones o, que señalen, ¿no?, que informen de que más bien desconocía la norma del proceso penal, todo lo contrario, así que pero, no, la sentencia no se anula, ¿no? Y se continuó. Pero surge, ¿no?, hay la necesidad entonces de hacer hincapié de algo. El defensor que asiste a ese acusado debe estar preparado, ¿no? Debe no solo conocer, como dije, la norma procesal, los beneficios de la conclusión anticipada, sino también los hechos, ¿no? Los hechos y los elementos o actos de investigación que se habrían recabado hasta ese momento. Y la Corte, o en este caso el Tribunal Constitucional, incluso señala, ¿no?, que deberíamos darle un plazo razonable para que este juez informe, ¿no?, se prepare. Ya es práctica común, ¿no?, cuando a veces participa un defensor público, la notificación, el oficio de designación, le enviamos, ¿no?, copia de los actuados para que también revise, y cuando exista la audiencia, pues esté preparado, ¿no?, y no luego se cuestione esto, ¿no?, y se anule esa sentencia. Por un lado, ¿no? También es verdad, ¿no?, que a veces cuando una persona es declarada contumaz en juzgamiento, juicio oral, es puesta a disposición, y inmediatamente viene con un abogado, a veces muchas veces conocido, ¿no?, para estos tipos de actos, y dice, bueno, doctor, acabo de asumir la defensa, y voy a pedir la suspensión porque no conozco, ¿no?, los antecedentes. Ese es uno. O viene y dice, sí, soy el defensor del fulanito de tal, ¿no? Y él dice, bueno, mi patrocinado se va a someter a la conclusión anticipada del juicio. El acusado dice, sí, estoy conforme. Muchas veces ese acusado desesperado que dice a su casa, no quiere ya permanecer más en las instalaciones del Poder Judicial. Eso es real, ¿no? Alguna vez ha sucedido de que este acusado entiende que al aceptar cargos, claro, se va a favorecer también no solo con una pena para él mínima, ¿no?, que le va a permitir permanecer en libertad, que le va a permitir retornar a su trabajo, que solo le va a exigir seguramente tal vez cumplir alguna u otra regla de conducta que a veces el defensor tampoco le especifica, ¿no?, detalladamente. Muchas veces dice, no, vas a venir a firmar cada 30 días, ¿no? Y el tiempo pasa rápido, te van a dar 1 año, 2 años, y es lo más conveniente, porque si vas a ir a juicio, pues vas a tener que venir cada sesión, durante cada tiempo, van a venir testigos, te van a imponer una pena mayor, etcétera. Puede ser que de algún modo esto sea verdad, pero también, si este señor no conoce las consecuencias jurídicas de una sentencia penal, ¿no?, puede cometer errores, ¿no?, que luego seguramente los va a alegar y nos van a pedir la nulidad de esa sentencia, pese a que él, con su abogado de libre elección, ¿no?, aceptó los cargos, ¿no?, conforme al principio de consenso, llegó a un acuerdo, ¿no?, con la Fiscalía, y sería tal vez impensable, ¿no?, que luego apele. Sin embargo, vamos a encontrar que sí, ¿no?, está permitido apelar, que no, si se declara inadmisible ese recurso de apelación, ya de queja, pero lo concreto es que muchas sentencias, esas de conformidad, ¿no?, que deberían ser inimpugnables, porque no hay agravios, ¿no?, se entiende, llegan pues a la Corte Suprema, no solo a la Corte Suprema, al TC, y son revisadas. Entonces, de ahí que queda claro que a ese procesado debe explicársele debidamente, ¿no?, debidamente, los alcances de la conclusión anticipada, ¿no? A tal punto, por ejemplo, ¿no?, de que si se trata de una sentencia suspendida de su ejecución, habrá que señalarle pues, que esa sentencia, sí, es cierto, todavía le va a otorgar una relativa libertad, pero le va a generar antecedentes penales, ¿no? Por ejemplo, que puede, ante el incumplimiento de las reglas de conducta, que puede llevarlo a un penal. Y a veces ellos no entienden qué es penal. Como que es un encarcelamiento, ¿no? En un penal, en una celda, ¿no?, por un tiempo determinado que aparecerá en la sentencia, que esa generación de antecedentes penales seguramente le va a limitar, ¿no?, a conseguir un trabajo, o tal vez que pierde el que ya tenía, ¿no?
Entonces hay que informarle. Acá creo que los jueces ya tenemos que usar tal vez términos ya no tan técnicos, sino más bien cotidianos, sencillos, para que ese acusado comprenda. Y no solo limitarnos a preguntarle al abogado, ¿le explicó usted? ¿Está consciente su patrocinado de que es una conclusión anticipada? El abogado te va a decir que sí, pero hay que verificar, hay que comprobar. Y esto, ¿no? Conforme hemos visto en estos pronunciamientos de la Corte Suprema y del TC, resulta necesario, resulta necesario. Y si ese abogado señala de que recién está asumiendo la defensa, bueno, lamentablemente habrá que suspender esa audiencia, como dice este pronunciamiento del TC, darle un plazo razonable, ¿no? A veces nos capacitan, y hasta ahora, espero que ya no, pero nos dijeron siempre, ¿no? Oye, acá las audiencias son inaplazables, así que si este abogado viene con ese estratagema de suspendernos la audiencia y decirnos, no, no sabe qué, no conozco el caso, solicito la suspensión, dale 10 minutos, dale 20 minutos, ¿no? Y continuamos la audiencia. No sé si eso ahora, ¿no? Con estas nuevas corrientes, sea lo adecuado, ¿no? Habría que todo caso, a percibir ese abogado, como dije, ¿no? Antes de incluso exhortarlo que se prepare, que conozca eh, las incidencias anteriores, los antecedentes, y luego poder participar en la audiencia de juicio oral. Mm, bueno, esta la de la apelación. Este es un procedimiento también donde se le permite entonces apelar. Ya quedó claro esto, ¿no? Mm, respecto al segundo presupuesto, de que ese reconocimiento o aceptación de los hechos no solo están supeditados a aceptarlos parcialmente, sino también a la calificación jurídica. Sucede, ¿no? Esto también es en Tacna. En Tacna tenemos casos de tráfico ilícito de drogas. Muchas veces la Fiscalía postula acusaciones por el tipo agravado, ¿no? Generalmente cuando participan de 3 a más personas, ¿no? Entonces hay una diferencia, ¿no? Con el tipo base, ¿no? Abismal respecto a la pena. Uno tiene un mínimo de 15 y el otro tiene un mínimo de 8 años, ¿no? Entonces, eh, cuando se formula una acusación así, vamos a decir, con el tipo agravado, no falta que alguno de los acusados, porque son ya 3 o 4, ¿verdad? Diga, no, señor, yo sí acepto los hechos, ¿eh? Acepto, sí, efectivamente, yo acepto también la responsabilidad penal, pero eh, solo yo, pues, ¿no? Yo cometí el delito solo, entonces ya acá ni los conozco, ellos no participaron en el delito. O sea, lo que está diciendo es que no acepta la calificación jurídica, ¿no? Y a veces, bueno, creo que antes más que ahora, el fiscal decía, sí, oiga, ¿sabe qué? También hemos revisado mejor. Y creo que tiene razón, ¿ya? El acusado. Así que, señor juez, solicitamos que se apruebe, pues, ¿no? La conclusión anticipada, ¿no? Respecto ya no al tipo agravado, sino al tipo base, simple, ¿no? Y tanto así que hemos llegado a un acuerdo, miren, fíjese, y acá está, ¿no? Consenso, no solo entre acusados, fiscalía, sino también el actor civil. Le preguntamos al actor civil dice, sí, efectivamente, hemos llegado a un acuerdo, tanto así que ya nos han pagado la reparación civil, acá está el cupón, ya se ha cobrado. La fiscalía, el actor civil ya no tiene más que debatir en este tema. Y el juez dice, oye, ya todos aceptaron, o sea, ¿cómo es esto? ¿Hay una recalificación jurídica en esta etapa inicial? ¿Se puede hacer eso? El consenso, dice. Entonces, eh, y eso no es posible, ¿no? Ya la Corte Suprema, en diferentes resoluciones, y hay una línea jurisprudencial, ¿no? En ese sentido, y esto va incluso en armonía con lo que establece el acuerdo plenario 2008. Eso no se puede hacer. Los jueces no podemos permitir que se alteren hechos, calificaciones jurídicas, ¿no? Salvo después, ¿no? Salvo que se actúen pruebas. Y eso es conforme a lo que prevé el artículo 374 del Código Procesal Penal. Pues puede desvincularse, puede hacer una recalificación de los hechos, pero luego de actuar pruebas, dice la norma, ¿no? Incluso el fiscal se le autoriza, ¿no? Que presente una acusación complementaria, etcétera, sin alterar los hechos, claro está. Pero entonces, si eso es así, y si eso es así, este tipo de prácticas, pues, no podríamos aceptarlas, más bien deberían ser desterradas, ¿no? Y si nos bien encontramos que podría darse la posibilidad de que este acusado efectivamente, eh, o, o esos hechos no configuran esa agravante que es materia de acusación, bueno, habría que desaprobar el acuerdo, como dice la Corte Suprema, habría que desaprobar el acuerdo y someterle todo caso al contradictorio, ¿no? Y quién sabe, tal vez ahí sí podría cambiar esa suerte, pero luego de actuar pruebas, ¿no? Podría confirmarse o rectificarse esa acusación inicial, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no? Igual, la Corte Suprema hace notar que el acusado conoce, acepta los hechos, pero no la calificación jurídica, dice que eso no es pasible
para dictar una sentencia de conformidad, ¿no? Rompe la unidad del objeto del proceso y desnaturaliza la finalidad de la conclusión anticipada. Conclusión anticipada, entonces, es hechos, calificación jurídica, y diríamos también la participación, ¿no? La intervención, si es autor, no podemos hacer esas variantes, ¿no? Oye, lo vamos a condenar, si es autor, bien dice, pero lo vamos a condenar por cómplice, cómplice secundario, no se puede hacer eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces el juez hace un control de legalidad, hace un control de legalidad del acuerdo, ¿no? Hace un control de tipicidad de esos hechos, configura efectivamente el delito que es materia de acusación, ¿sí? De manera muy breve, si se fijan, ¿no? Se entiende que ya eso ha sido materia de control en la etapa intermedia. Sin embargo, acá la norma nos exige a los jueces de juzgamiento que hagamos ese control de legalidad de la imputación, incluso de la pena, ¿no? También de la reparación civil, ¿no? No puede entonces el juez, ¿no?, hacer una modificación ahí, ¿no? Pero conforme al principio de legalidad, ¿no?, que dice la norma, vamos a imponerle la pena que corresponde, pues, ¿no? La que dicta la ley, no la que me están postulando como acuerdo. Y nos olvidamos que, nuevamente, ¿no? No estamos haciendo, no hemos actuado a pruebas como para hacer ese tipo de modificaciones, ¿no? Pero el 397 del Código Procesal Penal faculta que cuando las partes o el fiscal nos pide una pena por debajo del mínimo legal, y esto no está justificado, el juez debe imponer la pena que corresponda a la ley. Otra vez. ¿Pero en base a qué? Si no hemos actuado a pruebas. No se ha actuado a pruebas. El juez no puede hacer eso de manera sorpresiva. Entonces, hay que ya contenernos un poco. Seguimos haciendo, hay otro pronunciamiento de la Corte Suprema. Entonces, el juez tiene que hacer un control de tipicidad de los hechos, título de imputación, pena, ¿no?, etcétera. Bueno, acá hay más. Y dice, si no estás, si ese acuerdo, obviamente te postula, y tú no estás muy de acuerdo con esa pena, o con esa calificación jurídica, o tal vez con el nivel, el título de imputación que se le atribuye al acusado, consideras que más bien no es cómplice, oye, es autor, ¿no? No hagamos ese cambio ahí con la sentencia confidencial, no se puede hacer eso. Tendríamos que desaprobar el acuerdo, es como dice en esta casación, por ejemplo, 1511-2017, santa, ¿no? Y bueno, permitir que luego de la actividad probatoria, me parece más razonable, ¿no?, emitir pronunciamiento respecto a esos aspectos. Entonces el juez hace un control de la conformidad de las partes. No estamos limitados por el consenso a no hacer un control, por el contrario, estamos obligados a hacer, ¿no? Control de la voluntad y la intervención de la defensa. Oiga, aceptó, esa aceptación es personal, es libre, es consciente, es informada del acusado. Está siendo consciente de lo que está aceptando, es conocedor de todas las consecuencias jurídicas, ¿sí? Se verifica eso. Ese defensor está preparado, ¿no? Hay defensa eficaz. Entonces, si no se presenta eso, no deberíamos aprobar ese acuerdo. Lamentablemente, para muchos, ¿no? Porque nos vamos a quedar sin una sentencia, ¿no?, sin producción. El objeto aceptado acepta hechos, calificación jurídica y responsabilidad penal, civil, según la acusación, o es que está haciendo modificaciones y nos está pidiendo que más bien aceptemos acuerdos, vamos a decir, alterados, ¿no?, parciales. Entonces, si es así, tampoco procede, ¿no? El juez respeta el relato fáctico del acusado y aceptado. Verificamos nuevamente el fáctico, no puede agregar el juez, no puede agregar, reducir o alterar, ¿no?, ni valorar prueba. A veces queremos modificar y lamentablemente hay que hacer mencionar alguna prueba, ¿no?, que no se ha actuado, pues, entonces tampoco podemos hacer la referencia, o sea, no podemos alterar esos hechos. Verificamos si efectivamente la conducta es típica, se adecua a ese tipo penal en materia de acusación, o tal vez se presenta algún eximente, atenuante. Ahí van a surgir algunas situaciones también que nos van a permitir a nosotros también adoptar algunas libertades. ¿No? Ahora, si verificamos que hay un agravante, más bien que el fiscal no ha tomado en cuenta esa acusación, tal vez que es reincidente, quizá, y nosotros pues queremos, ¿no?, hacerlo mención, hacerlo referencia, pues porque algo está sucediendo acá, algo raro está sucediendo acá, ¿no? ¿Por qué no dice que es reincidente? Si tal vez el mismo, por ahí advertimos que tiene esa agravante. Dice, el juez debe denegar esa conformidad, proseguir el juicio, garantizar el contradictorio, y ahí, luego de la actuación de las pruebas correspondientes, ¿no?, respecto a ese punto, establecer la concurrencia o no de esa agravante. Bueno, aquí creo que estas son las facultades que tiene el juez, entonces, frente a los acuerdos que se postulan por las partes, ¿no? Si el juez considera que el hecho aceptado no constituye delito, atipicidad,
o resulta manifiesta cualquier causa que exima su responsabilidad penal, ¿no? Debe absolver al acusado. Si advierte una causa de atenuación, y eso pasa, ¿no? El mismo fáctico tú lees, dice, la policía intervino al acusado luego de ocurrir los hechos con evidente aliento alcohólico, y cuando vamos a ver, cuando determinaron pena, no se toma en cuenta aquello, ¿no? Bueno, y muchos dicen, bueno, es que no se le practicó el dosaje etílico, sin embargo, ¿no? Ya por los criterios de la Corte Suprema ya sabemos que eso no es así, ¿no? No es absoluto, no bastará en todo caso un elemento de condición o información que se pueda considerar que si estuvo bajo los efectos del alcohol, podría, según el caso, disminuir prudencialmente la pena, sin necesidad de peritaje que lo acredite, ¿no? Eso ya está establecido. Entonces, al menos entonces, si eso es así, al menos preguntarle, ¿no? A las partes, oiga, y acá, claro, su propuesta dice 4 años, pena privativa de libertad, ya, oiga, ¿y se tomó en cuenta esto? ¿Tomar en cuenta? Sí, no, fíjese que no, fíjese que sí, ya, eso ya nos explicarán, ¿no? Se podría hacer entonces tal vez ahí una serie, una consulta, ¿no? De manera excepcional, claro está, ¿no? Tampoco sin ánimo de entrometernos, ¿no? Porque se podría tal vez eh, dar una lectura diferente, ¿no? Por las partes, ¿no? El defensor no lo hace y el juez lo está haciendo. En todo caso, pues, tendría que desaprobar el acuerdo. Tal vez hay un reajuste también, por el consenso, ¿verdad? En ese momento. Y sí nos permitiría ya aprobarlo sin mayor cuestionamiento. El artículo 372 del Código Procesal Penal también hace mención, la última parte, como si fuese algo sencillo, ¿no? De que el actor civil dice, si no está conforme con el acuerdo respecto a la reparación civil, puede observarlo, puede oponerse, puede solicitar su incremento. Y al parecer los jueces tendríamos la libertad ahí, ¿no? Cuando estamos haciendo el control, oye, se ha fijado 4.000 soles según el acuerdo, pero el actor civil dice debe ser 6.000. Bueno, entonces le vamos a poner 5.000, ¿no? Eh, pero siempre hacer la pregunta, ¿y en base a qué? ¿A la oposición del actor civil? ¿Solo así? Pues que surge la necesidad de actuar pruebas que justifiquen justamente ese incremento. Cuando hay un acuerdo pleno, pues tal vez no hay necesidad de hacer eso, pero si hay una oposición, el 372, numeral 4 o 5 me parece, la última parte hace más o menos esa referencia, ¿no? Y si leemos y hacemos una interpretación así, literal, aparentemente los jueces tenemos esa libertad, incluso para determinar pena, ¿no? La pena que corresponde. Pero como ya explicamos, eso no es tan sencillo. ¿Hay pronunciamientos así, doctor, de otras cortes? Sí las hay, ¿no? Sí, sí, lamentablemente las hay. Encontré una de la Sala Penal Nacional donde ellos hacen un incremento en la pena porque consideran de que la pena que se postuló pues no estaba de acuerdo al tipo penal, no vulneraba la ley, y ellos, sí, conforme a 397 invocan, incrementan la pena. Pero como dije, el 397 se aplica luego de la actuación de pruebas y en la conclusión anticipada, insisto, no hay esa posibilidad. A ver, aquí hay algunos pronunciamientos, bueno, en general ya se ha hablado de esto, ¿no? Se ha puesto ejemplos, por ejemplo, este de la calificación jurídica, la tipicidad, ¿no? Si del fáctico nosotros vemos, por ejemplo, ¿no? Caso de delito de agresiones contra las mujeres integrantes del grupo familiar, porque así encontramos, ¿no? Se formula acusación, dice, por el delito de tal, por el delito, como autor del delito de agresiones contra las mujeres, y dicen, contra los integrantes del grupo familiar, o sea, hacen una calificación desde ya genérica, ¿no? ¿Qué conducta se le atribuye? ¿Que agredió a una mujer por su condición de tal? ¿O es que agredió a un integrante de su grupo familiar? ¿Con cuál fue? ¿Fue psicológico? ¿Físico? O sea, ya notamos, ¿no? Ahora, si es una mujer en su condición de tal, ¿bastará las lesiones? ¿Bastará que sea mujer solo? ¿Bastará que tenga presente lesiones? ¿O si es un integrante del grupo familiar? ¿En qué contexto se produjo? ¿Se desarrolló eso en la acusación? No sé si eso fue objeto de control en la etapa intermedia, pero si no es así, si no aparece ese contexto, si hablamos de una mujer en su condición de tal, si no fue con el ánimo o la intención, pues, el delito de tendencia interna trascendente, dice, ¿no? Con el móvil de someterla, ¿no? Tal vez con una manifestación de discriminación del hombre hacia la mujer, de que, por ejemplo, ¿no? Cumpla con disque, ¿no? Ese rol estereotipado, ¿no? De que las mujeres deben cumplir labores propias del hogar, cocinar, lavar, atender a su esposo, etcétera. Y si no lo hace, golpearla, agredirla, o es que más bien ha sido por otro móvil, por otro motivo, no sé, distinto a esto, bueno, podríamos hacer tal vez un control, ¿no? Tipicidad, y quién sabe si eso no aparece nítidamente, o si se verifica más bien que fue otro motivo que produjo la agresión, tendríamos que absolver, ¿no?
Igual cuando hablamos de una presencia de un eximente, ¿no? El estado de debilidad, como decíamos en un momento, o tal vez la concurrencia de un agravante. Pero siempre, siempre, tomando en cuenta que esta norma, el 397, si se aplica, siempre va a estar vinculada a la actuación de pruebas, lo que no, entonces no corresponde, ¿no? No corresponde invocar esta norma para imponer la norma o poner la pena, que a veces es por debajo del mínimo y nosotros queremos incrementarla, ¿no? Si es así, tendríamos que disponer, como dice la Corte Suprema, la actuación de pruebas. Entonces, los jueces, en esta etapa, no pueden agregar o reducir los hechos de la acusación fiscal, no pueden enunciar actos de investigación, a pesar que aparecen en la acusación, ¿no? Leemos, lo tenemos a la vista, no se puede hacer un enuncio, justificación, sustentación en base a esos elementos, no podemos interpretarlos, menos valorar esos actos de investigación. Bueno, eso está expresamente en el Acuerdo Penal 5-2008, y creo que ya se comprende, ¿no? No se actúan pruebas, no se actúan pruebas. Bueno, y habíamos adelantado también, ¿no? Que el juez, si encuentra un agravante, por ejemplo, de esos hechos, advierte de que ese hecho, tal cual, ¿ah? Así como parece la acusación, que está mal calificado y debería, o configura una circunstancia agravante, ¿no? U otro hecho, por ejemplo, oye, actos contra el pudor, pero acá habla de acceso carnal, ¿no? Esto es violación sexual. O sea, no podríamos nosotros condenar por violación sexual, ¿no? A pesar cuando el acuerdo, la acusación, perdón, el control de acusación, el acuerdo mismo está referido a un delito de, de menor lesividad. En este caso, es interesante, para comprender un poquito, se trata de un caso precisamente de actos contra el pudor. Se trata de una colega, un juez de juzgamiento, juez penal unipersonal, donde se tramita un caso de actos contra el pudor respecto a un menor. Y ella revisa el fáctico y encuentra que esta relación, estos tocamientos se habían producido en un contexto familiar, que este menor era parte de ese grupo familiar, era hermano menor de la conviviente pareja del agresor sexual, tocaba, y la juez dice, oye, acá, producto de esta relación familiar, de esta convivencia, de este grado de confianza que tenía este agresor respecto al menor, se han producido los tocamientos. Entonces acá hay un agravante, ¿no? Hay un agravante. Entonces eso implica que se debe, ¿no?, incrementar no solo la pena, dice, ¿no? Entonces, y lo hace. Ella hace un control, y bien es cierto, recibe un acuerdo, pues, según ella, gestión del control de legalidad, encuentra que configura un agravante y dice, vamos a condenarlo, es cierto, por acto contra el pudor, pero por el tipo agravado. Incrementa la pena, en este caso sería pues 5 años más, y condena. Esta es apelada, esta sentencia es apelada, llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema hace notar eso, ¿no? Oye, primero, eso no se hace, le dice, ¿no? Estás haciendo una calificación que no corresponde. Si tú has advertido eso, lo único que te queda es desaprobar el acuerdo, ¿no? Desaprobar el acuerdo. Y quién sabe, luego de la actuación de pruebas, conforme al artículo 374, ¿no? Que faculta a los jueces penales de juzgamiento hacer una desvinculación de tipo penal, permite incluso al fiscal hacer una acusación complementaria, pero claro, ese 374, bueno, si no recuerdan, permite a los jueces, luego de la actuación probatoria, advertir a las partes, señores, de los hechos, de la prueba que se ha actuado aquí, hemos encontrado que hay una circunstancia agravante, ¿no? Como es el vínculo que existía entre, en este caso, este procesado y el menor, ¿no?, que hace que los hechos, que son materia de juzgamiento, se califiquen en un tipo agravado, tal vez el que aparece en el artículo 177, última parte del Código Penal. Hace una advertencia entonces el juez de esa recalificación, de esa desvinculación que va a verificar. Y debe para eso suspender la audiencia, ¿no? Suspender la audiencia, hasta dice, hasta por 5 días, ¿no? Suspender la audiencia, darle oportunidad a ese acusado a que declare sobre esta nueva calificación jurídica. Los hechos no han cambiado, se significa, ¿no? Los hechos siguen siendo lo mismo, están en la acusación. El tema es que la calificación jurídica, ¿ya? Entonces, él va a poder ahora declarar respecto a esa nueva calificación jurídica, va a poder incluso ofrecer prueba nueva respecto a esta calificación. Lo que se garantiza entonces es que derecho de defensa, contradicción. No el juez, de manera unilateral, en escritorio, en despacho, ¿no?, de manera sorpresiva, diga, oh, hemos encontrado esta nueva calificación, así que condena por un tipo más grave. No se puede hacer.
¿no? Por ahí algún pronunciamiento de la Corte Suprema dice, salvo que sea favorable al acusado. Dicen, siempre, siempre va a ser así. Pero cuando es agravado, eso no está permitido. Y la Corte Suprema le hace recuerdo esto a la colega, ¿no? Anula la sentencia, también le hace recordar algo. Oiga, cuando usted hace esta recalificación y agrava la conducta calificada establecida para ese procesador, incluso pierde competencia, le dice. No, porque por este tipo penal ya agravado ya no es competencia del juzgado penal unipersonal, es competencia del juzgado penal colegiado, así que todos motivos para anular la sentencia de conformidad. Bueno, bueno, insisto, ¿no? Esto está, voy a seguir. Em, para confirmar lo que dicen inicialmente, cuando el juez no está conforme con la pena, considera que hay una pena mayor, esta casación de ICA señala, ¿no? Dice, la sala precisó además que el juez no acepta la pena acordada o considera necesario imponer una más alta. Bueno, eso dice el juez. Para esos casos dice, debe reabrir un debate previo. O sea, si del acuerdo encontramos que la pena que está postulando, quizá para nosotros, ¿no? No está justificada. Es menor a la que merece este acusado, no podemos nosotros aprobar el acuerdo y en la sentencia de conformidad incrementar la pena. Sino más bien desaprobar ese extremo y pasar a juicio para determinar solo la pena que se le debe imponer. Y en juicio la defensa va a tener la posibilidad, ¿no?, de rebatir la postura tal vez, ¿no?, o acreditar o justificar que esa pena es la que merece realmente, ¿no? Igual respecto a la reparación civil, ¿no? Necesidad entonces de actuar prueba siempre cuando hay disconformidad del actor civil, o sea, lo que vemos en el artículo 372, la última parte, no merece una interpretación literal. Hay un acuerdo plenario ahí, ¿no?, el 4-2019, que más o menos, sí, ¿no?, de algún modo ya, aclara esa postura que estoy señalando. A ver si entramos un poquito, a ver si nos explicamos ahí. Este acuerdo plenario está diseñado para autos de sobreseimiento. Sobreseimiento, declaramos fundar el auto de sobreseimiento de la etapa intermedia, ¿no? Pero queda latente, bueno, se archiva el caso, se archiva el proceso penal, ¿no? Pero queda latente la reparación civil, porque según nuestra norma procesal, hay la posibilidad, ¿no? Hay posibilidad de que sea una sentencia absolutoria, sea una sentencia o un auto de archivo del proceso, se pueda fijar reparación civil, ¿no? Pese a una sentencia absolutoria o un pronunciamiento de archivo de lo actuado, se puede fijar reparación civil. Esto es independiente. Y en este caso dice la Corte Suprema, bien, ahora, ¿cómo se determina esa reparación civil? El juez de sobreseimiento, perdón, el juez de la etapa intermedia, juez de la investigación, que declara fundado un auto, un pedido de sobreseimiento, ¿qué? Declara fundado y fija reparación civil, 1.000 soles, 2.000 soles, 3.000, 4.000. ¿En base a qué? Dice la Corte Suprema. No es posible. Lo que debe hacer es, no, declarar fundado el sobreseimiento y disponer que el juicio oral respecto a la determinación de la reparación civil continúe. Y debe fijar ahí, debe de establecer, delimitar el debate, fijando o admitiendo pruebas relativas justamente o destinadas a cuantificar el daño, la reparación civil. Dicta el autojuzgamiento, vamos a hacer un mínimo autojuzgamiento y pasan los autos al juez de juzgamiento para que en juicio oral se determine ese concepto. Este foro plenario, claro, se aplica y concuerda con lo que estamos señalando, ¿no? Si yo estoy, oiga, si están oponiéndose al monto, consideran de que debe ser mayor, debe incrementarse, ¿no? Salvo que también no haya pruebas, o sea, digo, salvo, ¿no? Pero si las hay, lo más conveniente es desaprobar el acuerdo en ese extremo y continuar o iniciar un debate y juicio oral respecto al concepto de la reparación civil. Bueno, hay más, ¿no? Cuando hay pluralidad de acuerdos, acusados, perdón, son muchos los acusados, puede haber una conclusión total o parcial, claro está, eso es verdad, acá no hay impedimento distinto a lo que aparece con la terminación anticipada, aquí un acusado basta, ¿no? Acepta cargos y listo, puede haber una conclusión anticipada. Hablamos también de pluralidad de imputados, pluralidad de hechos, ¿verdad? Hablamos de un concurso real tal vez de delitos. Dice, oye, se le está acusando a este acusado por el delito de violación sexual, eh, producido el año 2010, 2011, son diferentes lugares, diferentes agraviados, 2013, no sé, a ver, tal vez robo, ¿no?, violación, secuestro, etcétera. Y quiere aceptar solo uno de esos hechos, solo uno, ¿no?
El de robo quiere aceptar cargos respectivos. Bueno, no hay impedimento, él podría hacerlo porque son hechos independientes, autónomos unos de otros, salvo, ¿no? Que tal vez haya otro tipo de concurso ideal, etcétera. Pero en este caso, como no es así, son delitos hechos independientes, no habría impedimento legal para aceptar el acuerdo respecto a ese hecho, ¿no? A ver, seguimos. Ah, mira, en la cuando hay una pluralidad de acusados, hay la posibilidad también de que solo alguno de los acusados asistan, ¿no?, a la instalación de la audiencia de juicio oral. Tal vez alguno de ellos no lo haga. Esos que no asisten y están debidamente notificados son declarados contumaces. Vamos a poner un ejemplo. Uno de ellos no asiste a la audiencia, declarado contumaz, ¿verdad? Pero se le designa un defensor para que participe en la audiencia judicial. Debe estar ahí presente, porque la norma dice que en caso este sea habido, sea puesto a disposición, tal vez durante el juicio, antes de que concluya la actividad probatoria, debe incorporarse a la audiencia en el estado en que se encuentre. Claro, se le hará conocer los cargos, se le hará conocer las incidencias, ¿no? De manera resumida, podría declarar. Oiga, y también se le podría preguntar si acepta o no ser autor del delito que es materia de acusación, es decir, la posibilidad de una conclusión anticipada, porque es la primera vez que aparece en el juicio. Entonces se puede, oiga, pero el juicio ya, esa etapa ya fue superada, ¿no? En la etapa inicial, los acusados presentes se les hizo esa pregunta, negaron los cargos e iniciamos la actividad probatoria. En este interín, este señor es puesto a disposición, es capturado. Y le vamos a dar la posibilidad de que se someta a la conclusión anticipada, luego entonces de haber actuado pruebas, incluso, ¿no? Si hablamos, si somos mal pensados, tal vez con la posibilidad de que este señor, pues profesamente, se haya ocultado para verlo, qué pruebas actúan. Oye, acudieron esos testigos que yo pensé que no iban a acudir. Bueno, es inevitable, pues parece que me van a condenar, ¿no? Porque sí, pues hay pruebas suficientes, entonces mejor me presento, hago que me capturen y digo, acepto cargos y me den una pena menor, ¿no? Menor a esos señores que han negado los cargos. ¿Será así? Puede ser, ¿no? Entonces, o tal vez otra situación, ¿no? Un solo acusado, dos acusados, y dice él, este acusado, luego de actuar, luego, su momento dice, no, soy inocente, niega los cargos, pero estamos actuando prueba uno, dos, tres, levanta la mano el defensor y dice, señor juez, pedido especial. Mi patrocinado, luego de repensar mejor las cosas, o dice, ¿no? Mi patrocinado, que ha cambiado de defensor, ahora está conmigo, yo le he explicado bien las bondades de su situación jurídica, él no es abogado, señor juez, y de manera espontánea, te acabo de decir, me has explicado que le diga a usted que acepta cargo. Y el juez le va a decir, oiga, eso pasó, ya precluyó, ya hemos actuado pruebas. Y le va a explicar, ¿no? Señor juez, fíjese, hemos llegado a un acuerdo incluso con el fiscal, y el fiscal es cierto, va a decir también, el actor civil también, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos ese acuerdo? Hay una figura que se llama conclusión anticipada tardía. No aparece en un acuerdo plenario, no aparece en la norma, pero sí en la jurisprudencia, ¿ya? Este es un pronunciamiento que emitió la Corte Suprema. Ahora, se practica, bueno, ya he estado consultando así, sí. ¿Por qué? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se conoce de este mecanismo? Porque sabrán ustedes que una conclusión anticipada generalmente, o es la sentencia, ¿no?, que se emite luego de una conclusión anticipada, pues no se impugna, entonces no, queda ahí, ¿no? Queda ahí, no es revisada, ¿no? Y hay esa posibilidad. Bueno, la Corte Suprema ha dicho que sí, mire, fíjese, que ese principio de preclusión no es tan estricto. El juez ha dicho que, la Corte Suprema ha dicho que esta es una iniciativa, ¿no?, de los señores jueces, en este caso de Lima Norte, ¿no? Y debe respetarse, dice, debe respetarse el criterio en este caso específico. Claro, en este caso el señor, como dije, ya después de negar los cargos, luego de actuarse prueba, él dice, acepto ser autor del delito, me someto a la conclusión anticipada. Y los jueces dicen, vamos para adelante, vamos con la conclusión, y aprueban el acuerdo, dicta la sentencia de conformidad. No anulan, no anulan la sentencia, ojo, es lo que más nos importa, ¿no? Más bien sí, es cierto, le llaman la atención a estos jueces. Dicen, oye, tienen que respetar la ley, pues no hay pactos, no se puede haber pactos respecto a las formas, al procedimiento. Pero finalmente, como dije, ¿no? Validaron ese tipo de pronunciamientos. A ver, un tema que también ya estamos terminando, que es relevante, ¿no? Oiga, el descuento siempre va a ser de un séptimo en la pena y en la terminación anticipada de un sexto, no necesariamente, ¿no?
puede ser hasta un séptimo, como dice la norma procesal, ¿no? Puede ser hasta un séptimo, ¿no? Y se debe tomar en cuenta, entonces podría ser un octavo, podría ser un noveno, décimo, o sea, el descuento menor, ¿no? Siempre menor. El límite es que sea hasta un séptimo. Y tiene que ver muchas veces la complejidad de la causa. Oye, son varios delitos que se le atribuye a este acusado y son graves, ¿no? Hay una casación de Ayacucho, incluso donde a este procesado no le reducen la pena, ¿no? Porque eran muchos hechos, ¿no? Algunos sancionados incluso con cadena perpetua. Hay circunstancias particulares de hecho que se tienen que tomar en cuenta, la situación personal del imputado, ¿verdad? Y eso va a determinar, va a determinar cuánto, ¿no? Cuánto va a ser la reducción de la pena. El máximo es de un séptimo. Claro, esto también es un caso en Lima, igual. Mm, Bueno, voy a pasar esto, ya tenemos que terminar. El 372 ahí en un segundo párrafo, numeral 2, hace un catálogo, ¿no? Enumera una serie de normas, tipos penales, donde dice, en estos casos no se puede aplicar el descuento de, ¿no? La bonificación procesal por la conclusión anticipada. No dice que está prohibida la conclusión anticipada, ¿no? No dice eso, pero dice, no se aplican descuentos, no se le puede reducir la pena, por más que el acusado acepte cargos. Los jueces sabemos que si acepta cargos, de algún modo sí se le debe reducir la pena, no será un séptimo, puede ser un octavo, un décimo, pero una fracción, ¿no? Ya, aceptó cargo. Y esa facultad o esa disposición, ese criterio que tenemos los jueces, ¿no? Está respaldada, vamos a decir, por casaciones de la Corte Suprema, ¿no? Donde dicen que efectivamente sí se puede hacer, no hacerlo más bien vulneraría el principio de igualdad, es una norma discriminatoria, dice la Corte Suprema, incluso la Sala de Derecho Constitucional. Bueno, para eso muchas veces se ha hecho un control difuso, ¿no? Nos apartamos y aplicamos esa norma, disponemos muy bien descuentos o reducimos penas, y estas han subido en consulta, ¿no? Esas sentencias. Y en este caso, por ejemplo, eh, ha dicho la Corte Suprema que efectivamente afecta la tutela judicial efectiva, y corresponde, ¿no? Reducir la pena, dice, prudencialmente. Ya para terminar, esta es la última diapositiva, está referida a la cadena perpetua. ¿Qué hacemos? ¿Qué descuento merecen los señores que están acusados con delitos sancionados con cadena perpetua? Y así lo ha pedido el fiscal, ¿no? En su acusación. Y este señor acepta cargos y se somete a la conclusión anticipada. Sucede, pasa, ¿no? Sí, Tacna, se ha visto muchos casos de violación sexual, por ejemplo. Ellos aceptan cargos y la pena, les digo, la pena que se le impone generalmente es de 33 años, ¿no? O sea, no 35, no más, sino dicen 33 años porque hay que reducirle algo, ¿no? El Acuerdo Plenario 1-2023 establece que la reducción debe ser hasta 35 años, hasta 35 años. Bueno, en Tacna, como dije, bueno, saldrían más beneficiados, ¿no? Los procesados en ese distrito judicial. ¿Y qué pasa con esas sentencias? Bueno, si quedan consentidas, firmes, se ejecutan, ¿no? No son impugnadas, ¿no? Nadie, bueno, entonces, salvo que haya un vicio o error que se acredite, ¿no? Pero en caso contrario, y es la generalidad, pues no son revisadas. Sin embargo, también hay que hacer referencia a este acuerdo plenario, que es el último razonamiento de la Corte Suprema, ¿no? Y el razonamiento que tiene Tacna es que las sentencias o la pena, ¿no? Atemporal de la cadena perpetua tiene que ser manejada de acuerdo también a la pena temporal. Es decir, el artículo 29 del Código Penal establece una pena de 2 días, ¿no? O mínimo hasta 35 años, max. A los 35 años, una persona que ha sido condenada a una pena de cadena perpetua, a los 35 años esa sentencia será revisada. Entonces dice, bueno, si es así, podemos considerar que tal vez 35 años, donde vas a revisar esa condena, podría ser el mínimo. Y si es así, pues podríamos reducirle, por debajo del mínimo siempre está 1 o 2 años, ¿no? Entonces, por eso que le imponen 32, 33, 33 y facción, he visto algunos casos, ¿no? Pero bueno, ese es el razonamiento y la justificación para dictar esas sentencias en esos casos. Colegas, hemos acabado, ¿no? Ha sido extenso. Gracias por la atención. Si tienen una pregunta, estoy atento. Excelente. Agradecemos entonces al doctor Pedro David Franco Apaza por su valiosa disertación. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Les pedimos por favor que formulen sus interrogantes de manera clara, concisa
a través del chat o en su defecto puedan usar la opción de levantar la mano para poder cederles el uso de la palabra. ¿Bien? Recordamos entonces a nuestros invitados que en el chat ya se encuentra el link de nuestra encuesta de satisfacción y también el link de asistencia para que puedan acceder a su certificado de participación. Bien, vamos entonces a esperar unos momentos mientras los doctores invitados formulan sus preguntas. Tenemos la mano levantada de la doctora Yolanda misma. Adelante, doctora. Hasta luego. Sí, doctora Yolanda, parece que perdió la conexión. Entonces vamos a continuar con Juan González. Doctor Juan González, adelante. Buenas tardes con todos. Una consulta. Digamos, no sé cómo es la práctica en Huánuco, pero me gustaría saber las experiencias que se tienen. Cuando los juzgados de juzgamiento hacen la devolución ante una incompatibilidad o una defectuosa acto de enjuiciamiento. No sé si esto están planteándolo también allá para participar o tener unas expectativas o unas experiencias de esto. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando hay errores en los autos de enjuiciamiento que van a guiar el enjuiciamiento, el juicio oral, estos juzgados hacen la devolución de estos al juzgado de investigación a fin de que se aclaren algunos puntos, sin tener algún sustento. Eso quisiera que me planteen cómo se lo están haciendo en Huánuco para establecer, digamos, un criterio diferente, tal vez. Yo le hablaría de Tacna, que es la corte donde laboro actualmente. Sí es cierto, esto yo les comento que se realiza y a veces con mucha frecuencia, ¿no? Y hay que la relación entre jueces de juzgamiento y jueces de investigación preparatoria a veces se notaba hasta tirante, ¿no? Que incluso permitía que la sala tenga que intervenir, ¿no? En esas, vamos a decir, disyuntivas, controversias que se daban, ¿no? Es cierto, los jueces de juzgamiento decían, este auto de juzgamiento, no, pucha, no se ha hecho un control adecuado, ¿no? No se ha hecho un control adecuado, acá un control sustancial. O decían, oiga, pero acá miren, hay errores, pues dice de manera general, no dice qué punto, por ejemplo, el testigo, ¿no? No dice sobre qué punto va a declarar este testigo, no dice, pues y la norma es clara, debe decir, devuélvale al juzgado de investigación para que dicte un auto, complemente esa audiencia, pucha, más grave todavía, ¿no? O sea, reabra la etapa de la, la audiencia de control de acusación, la reabra, haga una nueva sesión y dicte un nuevo auto de enjuiciamiento. Entonces, complicada la situación, ¿no? O sea, por ahí el juez de investigación va a decir, oye, ya precluyó, es mi decisión, ahí está, el trabajo está en base a ello. Y hay una pugna, digamos. Y como dije, se torna más grave cuando esto es frecuente, ¿no? Y empezamos a devolver, usted dijo claramente ahí, de manera injustificada se devuelve, ¿no? El otro también dice, no, pues yo tengo que tener claridad en lo que voy a juzgar, tiene que haber claridad en ese autojuzgamiento, y hay una pugna. Creo que acá, tiene que prevalecer acá, entiendo, el asumir roles, ¿no? Cada juez conoce sus facultades, sus deberes también, ¿no? Los jueces de investigación preparatoria en la etapa intermedia, entre la etapa intermedia cumplen un rol fundamental, ¿no? Hacen un control, ¿no? de la acusación, no solo formal, también sustancial, incluso hacen un control, ¿no? Jurídico, calificación jurídica, control de admisibilidad de la prueba. Y no es que eso es a instancia de parte, ¿no? Es de oficio, ¿no? Eso a veces se nos olvida. Entonces, es decir, nosotros exigimos a ese fiscal para que nos presente una acusación correcta, hablando en sencillo, para que en el juzgamiento no tengamos ninguna ambigüedad, duda. Ahora, si es correcto, es conveniente que los jueces de juzgamiento se haga esa práctica, devuelvan. Creo que como regla no debería ser, ¿no? Los jueces también tenemos facultades para corregir, ¿no? Aclarar. Pero, doctor, ¿cómo aclaramos una resolución que no hemos emitido? Si es grosero, si es evidente, quizás sí debemos hacerlo, ¿no? Antes de iniciar el juicio oral. O sea, al menos hemos recibido, apenas se ha recibido ese expediente, y si es evidente que hay vacíos, tal vez sí. Pero si vamos a instalar la audiencia y el debate, ¿no? Que va a ser como un cuestionamiento, ese autoenjuiciamiento, le preguntaremos a ese defensor, oiga, ya que usted está cuestionando ese autoenjuiciamiento, ¿apeló? ¿No apeló? ¿Qué hizo? ¿Cuestionó? ¿No cuestionó? Pero que también se podría aclarar, ¿no? Incluso, como dije, con las facultades que tenemos en juzgamiento,
podríamos, considero, evitar ese tipo de que el expediente camine a una instancia, a otra instancia. Estaremos, ¿no?, reabriendo la etapa intermedia y con una situación que no está establecida en nuestra norma. Yo creo que hay que tener cuidado con eso. Doctor, espero que haya satisfecho su pregunta. ¿Se me escuchó? ¿Tiene otra pregunta? Sí, doctor, aprovechando la oportunidad, no es muy la factibilidad que tenemos de estos cursos. Doctor, yo tenía una duda. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay una conclusión o una persona se somete a una salida alternativa, hay una conclusión en juicio, conclusión anticipada, digamos en caso de coautoría? ¿Y esto qué es lo que pasa? Entiéndase que una de las personas, por la inmiscusión o la participación de dos personas, hay una pena que es diferente, agrava el delito. Pero una de las personas, por ejemplo, se somete y hay otra persona que no se somete y va a juicio y se declara la absolución. Entonces, ¿qué es la pena? ¿Qué es lo que va a valer? La pena que se le ha impuesto a esta persona, es decir, por ejemplo, en el caso de robo agravado por la participación de dos sujetos, y cuando no, y digamos, la segunda persona es absuelta y él se somete, a pesar de que había la posibilidad de que sea absuelto también, pero se somete, y qué es lo que pasa si, digamos, se declara a la absolución de esta segunda persona que también es un coautor o un cómplice en este sentido. ¿Cuál es la postura que tendría usted? Gracias, gracias. Estaba tratando de ubicar la diapositiva que sí saltamos, saltamos por el tiempo, pero fíjense, eh, la Corte Suprema establecía con estos casos, y se va a dar, ¿no? Y se da, pues, en la práctica, ¿no? Como dije, eh, a veces, habiendo pluralidad de acusados, se puede dar estas situaciones, ¿no? El acusado, uno dice, sí, acepto los cargos, yo soy responsable del delito, efectivamente, ¿no? Ya, vamos. Y se le condena. Pero, como usted bien dijo en ese ejemplo, interesante, ¿no? Vamos a juicio oral por ese tipo agravado, ¿no? El señor aceptó, vamos a decir, por el tipo agravado, el 297, numeral 6, se le impuso 15 años, o tal vez 14 o 13 años de pena privativa de libertad, con el descuento por la convicción anticipada, ¿no? Continuamos el juicio oral respecto a los demás coprocesados, y respecto a ellos se les absuelve, o sea, absuelve a uno de ellos. Desaparece el agravante, ¿no? Desaparece automáticamente el agravante. Porque la imputación era que esas tres personas habrían participado de manera concertada para cometer este delito ligado al tráfico ilícito de drogas. Oiga, se absolvió uno, o se absolvió los dos. Entonces el agravante desapareció. ¿Y cómo es que se condenó a este señor, ¿no? Uno, que aceptó los cargos, se sometió a una conclusión anticipada, y ahora tiene una pena de 13 años. A estos señores se les ha absuelto. O había absuelto solo uno, al otro ya no se le puede condenar con el tipo agravado, ¿no? Sino por el tipo base. La pena va a ser de 8 años. Oye, ¿qué pasó con el anterior? ¿Qué hacemos? La Corte Suprema ha dicho que en esos casos él debería presentar una demanda de revisión de la condena, ¿no? Ese es el mecanismo legal. O sea, finalmente no queda esa sentencia firme y se debe, como se dice en términos tal vez coloquiales, ¿no? Someter, comer esa condena de 13, 14 años. No, no. Hará su pedido, finalmente está condenado. Eso no va a cambiar. Pero la pena va a disminuir, ¿no? Se va a ajustar seguramente a la que corresponde, ¿no? A la que corresponde, sumado incluso, ¿no?, al bono procesal por la aceptación de cargos, ¿no? No estoy diciendo que sea menor o mayor que la otra, cada caso es particular. La regla debería ser que es menor, ¿verdad? La regla significaría eso, ¿no? Pero esa es la salida. Y sí, acá en el material lo tengo, no sé si podemos compartir, si ustedes desean, yo les hago llegar para que ustedes revisen, ahí está. La Corte Suprema sí es ya, y hay una línea de jurisprudencia en ese sentido ya, vamos a decir, uniforme. Gracias, gracias por la pregunta. Excelente. Entonces, continuando con la ronda de preguntas, me parece que ya no tenemos ninguna pregunta pendiente en el chat y al parecer tampoco tenemos preguntas de parte de
del público. De esa manera, entonces, doctor, estaríamos por concluir la sesión. ¿Sí? En nombre de la, Gracias. excelente. En nombre de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, expresamos nuestro profundo agradecimiento al doctor Pedro David Franco Paza por su excelente presentación y por compartir su conocimiento con nosotros. Muchas gracias, doctor. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por la invitación. De veras, ha sido un honor compartir algunas experiencias que tenemos. Y casualmente, ¿no? Acá está la diapositiva y está la referencia que mencioné hace un momento, es de Suyana. Desean, pues, tomar nota. Y reiterar mi agradecimiento por la atención de todos ustedes, ¿verdad? Que la tecnología nos permite, ¿no? Contactarnos a distancias. Un saludo fraterno, un abrazo desde la heroica ciudad de Tacna, donde vengo laborando. Saludos y nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Asimismo, agradecemos a todos los asistentes por su participación y compromiso con la mejora del sistema de justicia. De esta manera se da por concluida la charla magistral. Que tengan una excelente noche. Permiso.